Cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM. Muy buenos días, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Hoy, sábado 11 de octubre, son las 8:02 de la mañana exactamente, y les damos la bienvenida a su programa de Cultura Física y Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Goya Deportivo es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. Y también nos pueden ver en video en Facebook Live Deporte UNAM y Goya Deportivo, y nos pueden comentar todo lo que ustedes quieran. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero y productor de la Dirección General del Deporte Universitario, y en los controles, como cada sábado, don Crescencio Suárez. Muchas gracias por el apoyo. En la producción nos acompaña Luis Trejo Bermejo, y los invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp. Se los recordamos, es 55 45 33 64 37, o también nos pueden llamar a nuestro número en cabina 55 56 82 28 12. Y también los invitamos a escribir sus comentarios, como ya les decíamos hace un momento, en nuestra transmisión en vivo por Facebook, Goya Deportivo y Deporte UNAM. Pues nuestra casa de estudios ofrece 98 disciplinas deportivas y una amplia oferta de cultura física, y cada sábado les ofrecemos un panorama de esta oferta en este su programa Goya Deportivo por Radio UNAM. Así que vamos a escuchar el sumario del día de hoy. Sumario. 2 atletas Puma formaron parte de la selección que representó a México en el Campeonato Mundial de Paratiro con Arco de Gwangju 2025, celebrado en Corea del Sur. Platicaremos con Misael Ruiz Ruiz y Jaime Solís Macías, integrantes de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM, y con el entrenador Gabriel Vera Franco, para conocer más sobre su experiencia en este evento. La delegación universitaria de gimnasia artística obtuvo 5 medallas de oro, 12 de plata y 6 de bronce en el Campeonato Regional de Gimnasia Artística Femenil 2025, realizado en Tlaxcala. Conversaremos con Abigail López Rodríguez, estudiante de la Facultad de Medicina, Giselle Itzel Maya Valentín, de la Facultad de Ingeniería, y Andrea Sofía López Álvarez, de la Preparatoria número 2, para conocer su experiencia en el campeonato. El Día Mundial de la Salud Mental se celebra cada año el 10 de octubre. Charlaremos sobre la importancia de este día con Pedro Velasco Matus, doctor en psicología y académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien es coautor del artículo Relación entre la actividad física e indicadores de salud mental. Presentamos una cápsula sobre la historia de Los Luchadores, una escultura griega helenística que representa un combate de Pancracio. Se acerca el clásico del fútbol americano colegial en nuestro país. Puma CU de la UNAM se enfrenta a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Escucharemos las expectativas de los entrenadores en jefe y de los capitanes de ambos equipos. Cada semana en Goya Deportivo compartimos una pieza musical inspirada en el deporte, en la sección Fundamentos Sonoros. Hoy escuchamos el himno de la Liga de Campeones Femenil de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, mejor conocida como UEFA, escrita por Eric Jan Grob e interpretada por el Gran Coro de Radio de Países Bajos. Esto y más, hoy, en Goya Deportivo. La humanidad busca la mejora constante. Ser cada vez más rápidos y fuertes. El objetivo es superar nuestros límites Y romper la marca deportiva.
resultados, puntos y marcas. Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM. Pues comenzamos con toda la información del deporte universitario aquí en su revista radiofónica del deporte universitario Goya Deportivo. Y les contamos que 2 atletas Puma formaron parte de la selección nacional que representó a nuestro país en el Campeonato Mundial de Paratiro con Arco en Gwangju 2025, este mundial celebrado en Corea del Sur. Fue Misael Ruiz quien durante las rondas clasificatorias lanzó un total de 72 flechas, alcanzó 461 puntos, quedando en la posición número 5 de su categoría, y después compitió en la ronda de cuartos de final donde cayó luego de 3 sets. Este resultado lo posiciona dentro del 6º sitio del ranking mundial en su categoría. Y también asistió Jaime Solís Macías en la ronda clasificatoria, logró 455 puntos y después en 16avos de final se enfrentó al tailandés Supawat Samitchayaki, que es un nombre complicado, yo creo, no, pero no tanto como competir contra él, rankeado en el 5º lugar mundial, donde tiró 3 rondas de 5 flechas. Y platicaremos con ellos el día de hoy, con Jaime Solís Macías, integrante de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias Neftali por la invitación. Aquí estamos muy contentos y orgullosos de poder seguir representando a la UNAM y a México. Muchas gracias Jaime por acompañarnos el día de hoy. Y también está con nosotros en cabina el profesor Gabriel Vera Franco, entrenador de tiro con arco de la UNAM. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muy bien, Neftali, muchas gracias por la invitación y un gusto compartirles. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues un campeonato mundial no se vive todos los días. ¿Cómo se sintieron de representar a México? Y como ya lo dices, Jaime, la UNAM, fuera del país. No sé si es tu primer campeonato mundial. No, el segundo. El segundo. Así ¿Y qué tal? ¿Cómo fue para ti? Bueno, es una experiencia, siempre es una experiencia muy importante y te entusiasma el viaje, el estar allá, representar a México, la preparación que lleva el poder estar ahí, ¿no? Se dice fácil, ya llevamos 8 años representando a la UNAM y ya como campeón nacional a México también. Ahorita el segundo mundial, pues sí era un reto de subir el nivel, de mejorar lo que se venía trabajando ya años atrás, ¿no? Entonces hemos hecho cambios también, no ha sido nada fácil. También quiero mencionar, no es como un atleta de alto rendimiento convencional, únicamente el ir a entrenar, va más allá el tener una discapacidad y enfrentarte a ser atleta de alto rendimiento, ¿no? Por cuestiones de salud, por cuestiones de alimentación, hay que cuidar mucho más detalles y el estar día a día ahí, tantas horas de entrenamiento, pues se dice fácil, ¿no? Y la cereza del pastel que es estar allá, representar a México y competir contra otros países que han desarrollado muchísimo más, durante más atrás, toda la técnica y más en mi categoría. Quiero mencionar que soy el primer mexicano y el único en representar a México en esta categoría. Nunca había habido en esta categoría. ¿Y por qué? Porque, bueno, no sé si sepan, pero yo tengo una cuadriplegia y bueno, creo que ya desde ahí podrían imaginarse, o no creo que todo, pero un poco, una persona con cuadriplegia estar del otro lado del mundo representando a México contra otros países de Asia, de Europa, ¿no? Entonces creo que es un gran reto. Seguimos trabajando para hacer un gran papel, pero bueno, te enfrentas a muchos detalles que seguimos puliendo para hacer un buen papel. La verdad es que teníamos una idea de hacer un puntaje muy diferente al que se logró, pero bueno, también muchas cuestiones, ¿no? Las horas de viaje, la discapacidad. Yo tengo una cuestión que se llama disautonomía, que trabajo muy fuerte para que no se me desajuste la presión de mi cuerpo, se me baja la presión, se me sube, en fin, muchas cosas. Hay que tomar muchos electrolitos, tomo muchos suplementos, me preparo muy fuerte para que yo estar al 100 todos los días, ¿no? Pero bueno, no es nada fácil y pues bueno, allá tuvimos unas cuestiones también de este tipo, pero seguimos luchando y competimos con todo el orgullo. Sí, y con los mejores del mundo, ni más ni menos, ¿no? Sí, estuve
En mi paca estuvo el de República Checa, David Dragonowski, que bueno, ha sido campeón muchísimas veces ya en las Paralimpiadas. Pero con todo el orgullo, y estábamos a la par, llevábamos 3 días de práctica muy fuertes, con un puntaje muy bueno. Y bueno, el día de la competencia no fue tan fuerte como esperábamos, mi cuerpo no me rindió como yo quería. Pero bueno, trabajaremos en eso para el siguiente. Ahora, la cuestión que habíamos cambiado de la técnica de tiro nos funcionó bastante bien, veníamos muy fuerte con esto. Llevo trabajando en ello 1 año y medio y para subir más de 100 puntos, ¿no? Y entonces esa era la idea, pero bueno, al final nos pegó otra cuestión que Sí, ahora bueno. tenemos que también estar viendo, ¿no? Oye, Jaime, y qué bueno que lo mencionas así bien brevemente para nuestros radioescuchas que quizá no sepan qué es una cuadriplegia, ¿no? Claro. Y Sí. a veces en las notas que hacemos en Gaceta, pues es un poquito espacio y no podemos explicarlo todo. Claro, esto. sí, se los platico muy brevemente. Mira, cuando hay pérdida, luego también, cuando ves a una persona en silla de ruedas y tú dices, bueno, tiene la pérdida de no caminar. Bueno, cuando tienes una cuadriplegia son muchas pérdidas. Está el movimiento de las piernas, el movimiento del control de tronco, el control de esfínteres, el control de los brazos. Yo no muevo los dedos de las manos. La mitad de los músculos de mis brazos no los tengo, por ejemplo, tengo el 20% del tríceps, el 50% del bíceps, ¿no? Entonces todo lo hago con el cuello y hombros y obviamente pues se me contracturan bastante fuerte porque desde que me levanto, me visto, me baño, todo uso esa parte, ¿no? Desde que voy a rodar hacia el campo y el entrenamiento y el regreso y toda esta parte, ¿no? Entonces tampoco tengo la capacidad de sudar ni de regular la temperatura de mi cuerpo y como les decía hace un ratito, la disautonomía, esta parte de regular la presión del cuerpo, que es el nervio vago que activa el sistema simpático y parasimpático. Esa parte es donde no está al 100 y entonces tarda mucho más en regularse. Entonces tengo que estar yo anticipándome para que esto no pase, ¿no? Pero bueno, entonces llegar con todo esto al campo y después levantar este arco pesado, ¿no? ¿Cuánto pesa un arco? Pues más o menos como 5 kilos. 5 kilos y después hacer el movimiento son 40 libras que tengo yo para jalar la jalarlo, cuerda, ¿no? y se tiran una competencia más de 100 flechas por las que vas tirando de calentamiento. Y entonces sí, y yo estoy entrenando más de 4 horas diarias, ¿no? Entonces, que también para llegar a eso no fue nada fácil. Yo entrenaba al principio 40 minutos porque ni siquiera podía levantar el arco, Claro, ¿no? ha sido un proceso Hace todo de un años. proceso de años. Y ahorita que me ve mucha gente que me dicen, bueno, deberás cambiar eso, deberás cambiar el otro. Sí se dice fácil, pero es que antes no levantaba el arco, no jalaba el arco, en fin. Hemos cambiado de flechas, de arco, de todo, hemos ido mejorando. Pero es todo un proceso muy lento. El tener una cuadriplegia, para yo lavarme los dientes me tardé mucho tiempo. Entonces para poder hacer todo el proceso del tiro con arco, pues es lento, ya que tener paciencia, Sí, ¿no? sí, Entonces aquí Gabriel conmigo lo hemos trabajado muchísimo. Yo agradezco mucho el acompañamiento de Gabriel porque no hay un entrenador hoy en día que maneje la parte visual y la parte de la cuadriplegia en el tiro con arco, ¿no? Y también hay mucha gente que dice, te puede entrenar quien, o sea, realmente no hay quien se meta con estas discapacidades porque hay que estar ahí todas las competencias, ¿no? Él me pone las flechas en las competencias, él está revisando pues muchas cosas antes de, y tiene que estar ahí conmigo. No es un entrenador que te deje y se vaya a ver a otros atletas. Él tiene que estar ahí y entonces no es fácil. Él se paga sus viajes para ir a las competencias, para estar conmigo y para que podamos dar buenos resultados. Sí, es ¿no? un trabajo complejo y en equipo, ¿no? Así Totalmente, es. a pesar de ser un deporte pues individual, es un trabajo que se hace Sí, en y entonces estar en la Copa del Mundo, bueno, sí, mi madre me decía, enorgullécete porque fuiste a entrenar a pesar de que llovía, a pesar de que se descompuso el elevador y mi compañero débil visual me cargaba las escaleras para bajar e ir al campo, ¿no? Y tenemos un entrenamiento pues constante en cuanto a tirar ciertas flechas, cierto tiempo, ¿no? Distancia corta, distancia larga. Y parecería que no es como un convencional, pero es que es muy diferente. Y eso creo que lo menciono mucho porque tenemos que cambiar esa idea y visualizar cómo es para una persona con discapacidad, ¿no? Y aparte tenemos el riesgo de tener una úlcera por presión en cualquier momento y las personas fallecen todo el tiempo por una infección en una úlcera por presión, en una infección en vías urinarias. Entonces lleva muchos cuidados atrás y mucha independencia para poder estar ahí día a día, ¿no? Tomar un avión
de más de 18 horas y poder llegar al otro lado del mundo, que tampoco es nada fácil estar sentado todo es un reto, sin moverte en el avión, ¿no? Ir al baño en el avión, o sea, es muchas cosas, muchos detalles que atrás que la gente pues no visualiza. Uno los toma por ya hechos, ¿no? Y en el deporte también pues se juzgan mucho los resultados, ¿no? Por ejemplo, tú quedaste en el lugar 30 y si lo vemos así, pues uno diría, pues ¿para qué fue Jaime, no? Pero justo, y por eso me interesa que nos contaras toda esta parte, porque es complejo y es un proceso. Y déjame mencionarte tú eres el único en el país. Exacto, y he llegado a ser el 18 del mundo, y aparte, con mi discapacidad, los 30 y tantos que son en la categoría mundial que están ahorita registrados, hay como 5 que tienen realmente mi discapacidad. Los demás tienen una discapacidad mucho menos severa, y entonces tienen mucho más herramientas para poder tirar más preciso, ¿no? Entonces, por eso hemos luchado nosotros en inventar adaptaciones que no existen en ninguna parte del mundo, ni con ninguna persona del mundo, para que yo pueda tirar de manera precisa. Y de eso justamente nos gustaría preguntar al profesor Gabriel Vera Franco, que lo tenemos aquí, que se ha pues inventado todas estas formas de tirar, que bueno, por eso es deporte adaptado. ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo tira Jaime? ¿Nos puede describir para la gente que nos escucha en radio y que quizá no nos vea? ¿Cómo le hacen para tirar con estas dificultades que nos dice Jaime? De los dedos, por ejemplo, que no los puede mover, ¿no? Bueno, pues antes que nada yo quería retomar la parte de esta experiencia que tuvimos en el Mundial. Para nosotros, pues, siempre cada competencia es algo nuevo. Son escenarios diferentes, son condiciones diferentes. No fue nada fácil llegar a adaptarnos a los cambios de horario, a los tiempos, al clima, a muchas cosas, porque hay muchos factores en juego. Estaba lloviendo de manera intensa, pero siempre con el orgullo de ir representando y buscando quedar en las mejores posiciones, porque bien lo decías, la mayor parte siempre está pensando en qué lugar o si obtuvieron medalla, pero más allá, pocos logran acudir a esos eventos a nivel internacional, por un lado, y por el otro, posicionarse en buenos lugares. Entonces, creo que eso es dentro de las experiencias, vivir todo ello para poder hacer todo un proceso de retomar para fortalecerse cada vez más. Y en cuanto a las adaptaciones, pues han sido procesos, cada uno tiene condiciones diferentes, siempre buscamos que sean en apego a los reglamentos y que a final de cuentas sean eficientes para poder ejecutar un disparo. Yo siempre he dicho que cualquiera lanza una flecha, ¿verdad? Pero hacerlo con precisión es lo que hace la diferencia. Entonces hemos ido acomodando muchas cosas. Ahorita con Jaime, pues fue una cuestión personal de salud, ahí fue otro factor. En el caso de Misael, pues logramos también una buena posición, porque estar en los mejores rankings mundiales, pues a lo mejor no se visualiza, pero no cualquiera llega a esa posición. Quinto. Y a nivel continental, pues también se queda en una buena posición. Entonces creo que eso es lo valioso que queremos retomar de esta experiencia. Totalmente, pues sí, es un trabajo complejo, un trabajo que ha llevado años, precisamente, la preparación también que tienen. Entonces, bueno, es complejo totalmente. Aquí nos mandan saludos nuestros radioescuchas: Alejandro López, Roxana Olivia, Marco Chávez, Gabriela Berenice nos dice muchas felicidades, equipo, muchas gracias, comunidad, por estar ahí manifestándose. Y pues entonces hay un reto, ¿no? Para el deporte adaptado. En el caso de Misael, él tiene discapacidad visual y como dice, retomando, quedó en el 5º lugar en el ranking, y creo que le posicionó en el 6º ya al final de la competencia. Ahí en el caso de Misael también, ¿cómo son esas adaptaciones? ¿Cómo se tira sin poder ver a dónde uno está pues apuntando, ¿no? Eso es como muy complejo cada vez que le platico a alguien que hay tiradores de tiro con arcos ciegos, ¿no? Sí. O débiles visuales. Sí, se utiliza una mira táctil donde tiene unas referencias en los pies y hace un contacto en la mano, y esa es su referencia para disparar. Así, de manera muy, muy sencilla. Sí, quiero compartirles que estamos trabajando en la categoría de débil visual,
tenemos ya actualmente también en el equipo una persona ciego total, y que creo que también vamos a incursionar por ahí para buscar buenos resultados. Oye, Jaime, y entonces ya hemos hablado de que es un reto. Es Claro. un reto hacerlo, es difícil, es laborioso, como bueno, pues en todos los deportes, ¿no? Hay sacrificios, hay cosas que dejas de hacer por ir a entrenar. Claro. Y yo les pregunto, entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo siguen Claro, haciendo? fíjate que yo cuando empecé, yo siempre he hecho mucho deporte desde que, antes de mi accidente, ¿no? Yo me accidenté a los 24 años, que también fue un reto salir como de estar en cama y ser un poco independiente. Y el ejercicio me motivó un poco a ir más allá. O sea, yo empecé rodando, para que se dé un poco la idea, una cuadra y me desmayaba literalmente, porque a mí el calor me hace que me desmaye, ¿no? Tengo que estarme mojando, por ejemplo, para regular la Por lo que temperatura de mi deseas cuerpo. Ajá. de que no se puede Exacto. regular. Entonces, yo salía a la tiendita y rodaba una cuadra y me desmayaba. Iba con mi terapeuta físico o ocupacional, porque tenía de las dos, y me desmayaba. Me tenían que reanimar con alcohol en la nariz y muchas cosas, ¿no? Luego 2 cuadras, luego 3 cuadras. Hoy en día ruedo a 20 kilómetros todos los domingos. De repente le bajo cuando hay competencias a 5, a 10. Pero sí es como muy importante el buscar tu independencia. Bueno, yo así logré estar donde estoy. Buscando mi independencia, buscando lavarme los dientes yo solo, ponerme una playera yo solo, ponerme los calcetines yo solo. Y así es como logré empezar con el deporte, ¿no? Entonces empecé a jugar básquetbol, me di cuenta que no era lo mío, porque yo antes jugaba, fui campeón nacional en la preparatoria. Entonces dije, pues básquetbol, pero me di cuenta que el deporte en sí, para una persona con una cuadriplegia, no, para mí no era como que lo que yo iba a disfrutar. Luego fui al tenis y ahí también estuve un rato, pero el tenis se cayó mucho en esa época, no había competencias, entrenadores, muchas cosas, ¿no? Entonces lo tuve que dejar y fue cuando entré al tiro con arco y yo decía, bueno, siempre de niño quise tirar con arco, pues vi una persona que el profesor Gabriel subió en redes amputada de un brazo y dije, si puedes sin brazo, a lo mejor yo sin mover los dedos puedo. Y fue cuando le hablé y me gustó mucho su apertura, porque me dijo, no entiendo tu discapacidad, pero vente y aquí vemos cómo le hacemos, pero tú tiras, ¿no? Y entonces esa apertura nadie la tiene, me encantó, iba yo después de trabajar, porque yo trabajaba de 9 de la mañana a 5:30 y llegaba a entrenar de 6 a 8 con el profesor Gabriel. Entonces, así empecé, y cuando me preguntaban que si el tiro con arco me gustaba, en el principio decía, sí, pero... ¿no? Porque me gustaba más como la intensidad del básquet, del tenis, Claro. ¿no? También nadaba en ese entonces. Y ahorita la verdad es que el tiro con arco no lo dejaría por nada. Se vuelve una pasión. Ya cuando empiezas a meter las flechas donde tú quieres, en el amarillo, en el 9, en el 10, quieres más, y empiezas a mejorar y ves que puedes lograr un puntaje y es como muy adictivo. Entonces, estar aparte, imagínate, todas las mañanas, hoy en día, voy en las mañanas y en las tardes a veces, ¿no? Voy combinando, pero estar en las mañanas en un campo verde con árboles, 4 horas, también se disfruta, ¿no? Entonces, estar con un arco, estirar el arco, tirar, liberar la flecha, que entre donde tú estás apuntando, controlar la flecha, porque hay que controlar el disparo, ¿no? Entonces, cuando ya lo disfrutas y van entrando las flechas, es muy adictivo y es muy apasionante, te gusta mucho, y entonces yo todos los días me levanto con las ganas. Cuando no puedo ir, sí hasta me deprimo, ¿no? O sea, estoy como con una cara más triste, aunque salga, no sé, a la plaza o lo que sea, pero si no voy a entrenar, sí, para mí no es lo mismo. Y entonces sí es una pasión y todo como una experiencia, y se disfruta mucho todos los días estar ahí. Y la convivencia también del equipo, ¿no? Claro. Que hay que, Socializan, aprovechando, claro. mandarle saludos al equipo que también nos está escuchando y que la verdad le dan un... Sí, allá en la UNAM siempre he tenido muy buen apoyo de muy buenas personas que están ahí, que también son alumnos, que también son parte del equipo, que también son tiradores, y sin ningún fin de nada te apoyan, y siempre es muy grato el llegar, porque va a haber apoyo, ¿no? Para ir por las flechas. Me he caído 2, 3 veces porque, bueno, el campo de repente ahí tiene sus cuestiones. Hay una coladera ahí enfrente que me ha jugado malas pasadas. Y entonces siempre llega el apoyo de los chavos, y siempre la comunidad de UNAM está ahí, y esos 8 años pues ha sido ya todo un reto. Han pasado muchas personas y muchos arqueros por ahí, pero
pero siempre está a esa disposición. ¿Y qué te dicen cuando te ven? Porque quizá llegan chavos, Sí. siempre llegan chavos nuevos, ¿no? Sí, A claro. tantas generaciones, como dices. Y te han comentado algo. Sí, llegan con mucho orgullo. El profesor Gabriel luego les platica de mí porque yo luego ni me entero. Y llegan y me saludan con mucho respeto. Y yo digo, ¿por qué tanto respeto? ¿Por qué tanto? Y es porque, bueno, ya les contaron, ¿no? Que soy seleccionado nacional, que fui a mundiales. Y entonces sí, están como muy orgullosos. Se toman fotos luego o te piden consejos. O están ahí junto a ti tirando y se sienten como muy... No, luego hasta nerviosos, ¿no? Tirar ahí junto a mí y así. Pero bueno, yo también soy muy amigable y ya les platico y los hago sentirse también como que es todo un proceso, que aunque tires mal un día, pues no pasa nada, viene el día siguiente y es todo un proceso que tienes que irlo viviendo, y cada competencia también, no vas a llegar a ganar, porque muchas personas llegan, ven videos, ven fotos, ven y quieren llegar a ganar y entonces cuando no ganan se decepcionan y dejan el deporte, ¿no? Entonces es como, no, a ver, vas por la experiencia, vas a ir a competir, te vas a ir a enfrentar muchas cuestiones que no piensas, y cada competencia, como decía aquí Gabriel, siempre salen cuestiones nuevas donde aprendes y vas fogueándote y vas puliendo la técnica y vas agarrando confianza, porque el tiro con arco es de precisión, hay que manejar muchísimo la confianza para poder hacer un buen desempeño, Claro, ¿no? solamente juega. Sí, ahora en el Mundial mucha gente me decía, ¿te pusiste nervioso? ¿Eso fue lo que te pasó? Y les digo, no, eso me pasó el Mundial pasado. Este Mundial yo llegué con mucha seguridad, con mucha fuerza, con el competidor que les platicaba, me le puse al tú por tú, me sentía yo muy cómodo, ¿no? La verdad es que sí me decepciona mucho que en esa mañana, pues yo no me sentí como el día anterior, Sí. me sentí un poco mal y intenté meterme de todo, ¿no? Pues mis huevitos en la mañana, un café, agua, electrolitos, de todo para sentirme mejor, pero bueno, sí, también como decía el clima estaba más de 30 grados allá Sí, y lloviendo, entonces era mucho bochorno y bueno, pero sí, Hay sí, la días verdad complicados, como en cualquier Sí, deporte, ¿no? y también hay Cualquier mucha gente que me deportista. dice, oye, es que nada más el hecho de venir, bajarte del coche, porque los que no sepan, yo manejo mi auto adaptado, rodar hasta el campo, ¿no? Subir las pendientes, llegar hasta al campo, yo no lo haría, ¿no? Entonces, ya el estar ahí también con eso te ven como con otra cara de, si él viene todos los días y se enfrenta a todo esto, porque yo qué pretexto tengo para no venir al campo y entrenar, Exacto, ¿no? uno ahí de, ay, qué flojera, ¿no? Y no piensa o no valora, ¿no? Las oportunidades que hay. Y te agradecemos mucho, Jaime, que nos vengas a contar tu historia, Claro. que inspira a la comunidad universitaria, a los jóvenes que a veces tampoco, pues no vemos en la escuela porque estamos en otras cuestiones, en otras complejidades, en otros problemas, pues propios de la edad quizá, que hemos hablado recientemente en la UNAM sobre la salud mental. Y yo creo que un deporte como el tiro con arco o cualquier otro, pues podría ser de mucha ayuda, ¿no? Para esto que decía profesor, socializar, estos beneficios que dice Jaime, ¿no? El ejercicio que tienen. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan contado esta historia. Ya para ir terminando, profesor, ¿qué viene para el tiro con arco de la UNAM, el tiro con arco adaptado? Pues está a punto de publicarse el proceso ya para el siguiente ciclo. Estamos esperando, ahora sí que en qué términos viene. Buscaremos nuevamente nuestro lugar como lo hemos venido haciendo en cada proceso, y que pues para nosotros orgullosamente durante los últimos 5 años hemos estado como seleccionados nacionales, y que a final de cuentas creo que eso pone en alto nuestra casa de estudios. Hay que agradecer al director general del deporte también todo ese apoyo. Y también creo que tenemos un sector de la población universitaria que tienen alguna discapacidad y que pues tienen los espacios también para incorporarse con nosotros o en algunas otras disciplinas también a la práctica deportiva. Y creo que también esa parte es importante. Pues estaremos muy al pendiente de lo que venga, profesor. Y nada, recuérdanos, Jaime, rápidamente, el mundial pasado, ¿cuál fue al que fuiste? Fue en Pilsen. En Pilsen. En República Checa. Sí, sí. Yo quería comentar que sí estamos esperando que saquen los procesos, pero viene el selectivo en enero, febrero, vienen los Juegos Panamericanos y el proceso para Los Ángeles 2028. Eso Uf, es a lo que estaría le estamos increíble, tirando. ¿no? Sí, claro, ese es el Olimpo Así del es. deporte, y pues estaremos muy pendientes de lo que suceda. Les agradecemos mucho que nos hayan contado Un esta placer. historia. Muchas gracias a ti, Estimado, Natalie. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias, un saludo. gracias, Jaime Solís Macías, integrante de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM. Muchas gracias. Y el profesor Gabriel Vera Franco, también entrenador de tiro con arco de nuestra universidad. Gracias, profesor Gabriel.
Y pues les agradecemos mucho. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, a través de Radio UNAM. Les presentamos a continuación una cápsula sobre la historia de los luchadores pancracistas, una escultura griega helenística que representa un combate de Pancracio entre dos jóvenes. Vamos a escucharla. Los luchadores es una escultura griega helenística que representa un combate de Pancracio entre dos jóvenes. Se aprecia a dos luchadores desnudos en pleno combate, ambos de cuclillas y uno sometiendo a su rival con una llave al brazo. Vista de cualquier ángulo, se observa cada detalle de la musculatura de ambos deportistas. El juego de luces y sombras acentúan el impacto y el dramatismo del momento, y cada hueco en la escultura es un poema a la fuerza y estética del cuerpo humano. El término pancracio proviene del latín pancration, una disciplina que mezcla el boxeo y la lucha libre, y que se practicaba en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Aunque el autor exacto sigue siendo un misterio, se cree que perteneció al maestro de la escultura clásica griega, Lísipo. Lo que vemos hoy es una copia en mármol, hallada en Roma en 1583. Actualmente se encuentra en la Galería Uffizi de Florencia. Consulta toda la oferta deportiva de la máxima casa de estudios en Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo y en deporte.unam.mx. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Goya Deportivo, cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas. Las ciencias y las humanidades del deporte. Sábados, de 8 a 9:30 de la mañana, por el 860 de AM y en radio.unam.mx. Soy Deporte UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Seguimos en Goya Deportivo, querida comunidad universitaria. Son las 8:34 de hoy, sábado 11 de octubre. Y les contamos que la delegación universitaria de gimnasia artística de nuestra universidad obtuvo 5 medallas de oro, 12 de plata y 6 de bronce en el Campeonato Regional de Gimnasia Artística Femenil 2025, realizado en Tlaxcala del 23 al 28 de septiembre. En este campeonato regional participaron 41 gimnastas Puma de los niveles 3 al 6. Y entre los logros destacados pues estuvo el de Abigail López, quien logró la medalla de oro en viga de equilibrio en el nivel 6. Andrea Sofía López en el nivel 3 y Giselle Itzel Maya en el nivel 5 lograron el oro en All Around. Y hoy conversaremos con algunas de las gimnastas que participaron en esta competencia. Nos acompaña Abigail López Rodríguez, estudiante de la Facultad de Medicina. Abigail, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí en Goya Deportivo y levantarse tan temprano el día de hoy. Sí. También nos acompaña Giselle Itzel Maya Valentín, estudiante de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás? Buenos días, estoy muy bien. ¿Estás muy bien? Gracias. Perfecto, muchas gracias por estar acá. Y también nos acompaña Andrea Sofía López Álvarez, estudiante de la preparatoria número 2. ¿Cómo estás? Bien. Bien, acérquense un poquito al micro para que la puedan escuchar muy bien sus fans, que seguramente estarán ahí muy pendientes de la charla. Pues gracias por estar aquí, Andrea, Sofía. ¿Qué prefieres, Andrea o Sofía? Andrea. Andrea, ok. ¿Y quién más? ¿Itzel? ¿Itzel o Maya? No, Itzel. Giselle, digo, Giselle. Giselle o Itzel. Itzel está perfecto. bien. Oigan, pues felicidades por estos logros, por estas medallas. Y también nos acompaña el entrenador de las chicas, el profesor Enrique. ¿Cómo está, profesor Enrique? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos listos para esta pequeña entrevista. Muchas gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Pues también, ¿qué siente de tener a sus entrenadas aquí con nosotros? Y pues dos muy de bien. sus chicas ganaron el oro, el All Around.
Sí, aquí de ellas tres a las que pertenecen al equipo que entreno es tanto Andrea como Ixel. Y aquí Abigail, su entrenadora es Lorena Galán. La profesora Lorena y bueno, y muchos más que participaron, pero ahorita están con nosotros ustedes. Y bueno, ¿qué sintieron de participar en este campeonato regional y lograr el oro? Andrea, cuéntanos tú primero, ¿qué se siente estar ahí? Hay muchas personas que nunca lo han vivido y nunca lo viviremos seguramente, estar en un podio y que nos cuelguen un oro. ¿Cómo lo sentiste tú? Andrea, perdón. No, me sentí muy feliz porque, bueno, sé que podía haberlo hecho mejor, pero pues los nervios me traicionaron un poquito, pero me sentí bien, me sentí contenta. Pero ganaste el oro. Sí. ¿Y por qué? Pero aún así lo pudiste hacer mejor. Es la mentalidad del deportista, ¿no? Que no es suficiente. Sí. Y en tu caso, Itzel. Pues la verdad fue una competencia que yo disfruté mucho. No sé por qué no me puse tan nerviosa y pues eso como que yo creo que influyó mucho en mis resultados. Lo disfruté mucho y también pues con el oro sentí más esa satisfacción como de haberla disfrutado. Porque hay eso que mencionas es curioso porque hay esa sensación de que tienes que ganar, ¿no? Y que tienes que ir por la medalla, muchas veces el objetivo, evidentemente, ¿no? En el deporte, pero a veces si te obsesionas con ello, sí, pues no sé si te saca de ese objetivo, te desconcentra, ¿no? Sí, de hecho, yo no me enfoqué tanto en eso, como en ganar, lo hice más como, pues en hacerlo bien, simplemente en hacer lo que yo sé hacer y estar como más segura, en eso me concentré. Luego es complejo eso, ¿no? Como el objetivo del rendimiento y ya no pensar tanto quizá en la de disfrutarlo, ¿no? Sí. Pero ese desconecte... no sé la clave. Sí, claro, es la clave del triunfo, ¿no? Disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Y en tu caso, Abby, ¿cómo fue para ti? Tú lograste el oro en la viga de equilibrio, que si ustedes no han tenido oportunidad de ver la gimnasia artística, pues es un aparato que da mucho miedo, ¿no? Quizá lo hayan visto con Simone Biles, que es como de las referentes, ¿no? En los Juegos Olímpicos de París 2024, pero ¿cómo te sentiste de este oro? Bueno, pues fue un poco sorprendente porque para empezar como que Viga fue un poco intimidante, iba con un elemento nuevo, además, no tenía mucho de haberlo sacado y justo pues era la primera vez que lo iba a competir y pues estaba más concentrada en justo hacer bien ese elemento que era mi salida y pues ya cuando terminé la rutina sí y vi que iba en primer lugar en el marcador, sí fue como que todo ese esfuerzo y el miedo y los nervios como que valieron la pena. Porque sí van poniendo los resultados, ¿no? Mientras van pasando. Sí, conforme vas pasando los van subiendo y pues ahí va apareciendo en qué lugar vas. Y ahí siempre que terminan voltean a ver, ¿no? Así como cómo van. Sí, bueno, en mi caso sí. Oiga, profesor Enrique Espinosa, cuéntenos un poquito cómo fue el proceso, ¿no? Para llegar a este resultado. A veces pues como que somos muy reduccionistas a veces en el periodismo porque nos fijamos en la medalla y ya, ¿no? Pero hay todo un proceso detrás, hay todo un trabajo. ¿Cómo ha sido este trabajo? No, sí, claro que hay un proceso, inclusive también hay un proceso respecto a poder representar a la UNAM. Se hacen 2 controles con jueces bien reconocidos y aparte una copa de ranqueo se llama, fuera de la UNAM, eso fuera de la UNAM, sí. Para también ir probando sus nervios, ¿no? Claro. Y más en la viga, ¿no? Que ahí sí es un poquito... es que la viga es intimidante, ¿no? Sí, porque son 10 centímetros y no es tan sencillo. Es una viga, precisamente, que como dice, tiene 10 centímetros de ancho y ahí se tiene que hacer, pues, ¿qué elementos se hacen en la viga? Profesor, cuéntenos. Sí, bueno, se hace dependiendo del nivel, ¿no? Del nivel de cada quien. En el caso de los niveles 3, 4 y 5 se hacen rutinas obligatorias. A esas las tienen que hacer y ya en 6 se les pide un poco más de requerimientos, pero ya tienen más la opción a poder hacer sus rutinas en cada una. Pero bueno, el proceso pues empezó bastante bien. Hubo
altas y bajas, pero y lo que sí había que controlar bastante era el final, porque luego sucede que la gente se confía. Claro, totalmente. Se confía porque han quedado bien y ya cuando viene la buena, ya es un poco más difícil, ¿no? Claro, bueno, pero, eso es muy común en el deporte, ¿no? Que también manejar esa parte mental es fundamental, ¿no? En la competencia. Oigan, y bueno, ya platicamos un poquito de la viga. ¿Qué es lo más difícil de la viga, Abby? Cuéntanos. Y ahorita pasamos al all around para los que no sepan qué es el all around. En mi caso creo que lo más difícil es ver la altura, o sea, a lo mejor no tanto, bueno, sí es complicado el hecho de que sea muy reducido los 10 centímetros, pero en mi caso me da más como miedo, por así decirlo, ver que además está alto, ¿no? O sea, como que además de concentrarte en que tienes que hacerlo en un pedazo muy chiquito, pues concentrarte en que si te llegas a caer, pues el golpe está más feo. ¿Qué tan alta es la viga? Más o menos. Pues 1.20. 1.20. Bueno, no se oye que es mucho, pero yo ya quiero ver a alguien ahí subido en 10 centímetros. Complejo, ¿no? Oigan, chicas, ¿y qué es y cómo funciona el all around? ¿Qué es el all around? ¿Quién dice yo? Itzel. Bueno, pues es el promedio de todos los aparatos. Es pues ya como la prueba final, ¿no? O sea, junta todo y es como el resultado ya. De todo. De todo, Ajá. de 4 aparatos, Ajá. ¿no? A ver, cuéntanos un poquito, Andrea, ¿qué aparatos son? Viga, barras, piso y salto. Perfecto. Y entonces ya hablamos de la viga. En las barras, ¿qué tienen que hacer en las barras? ¿Cómo describirías eso? Es que es complejo que estamos en el radio y entonces ¿cómo le describimos a la gente que no nos ve, no? Entonces, ¿qué son las barras? ¿Cómo lo dirías? O tú, ayúdale. Pues las barras yo diría que es más como de fuerza. De fuerza. O sea, son 2 barras, una más alta que otra, Ajá. y tienen que como columpiarse, por decirlo de alguna manera, y dar vueltas y así. Todo tu Y peso elementos. en las manos es como más fuerza de la parte pues, superior, ¿no? De mucho brazo. Mucho brazo. Uh-huh. Entonces ahí tienen que hacer ciertos elementos. Y después dijiste piso. En el piso. Sí. ¿Qué hacen en el piso? ¿Qué es el piso? Ya ni en competencia te pones tan nerviosa, mi estimada. Pero no pasa nada. Cuéntanos un poquito. Te das de cuenta que nadie nos oye, no te preocupes. Más que los 50,000 que están ahorita conectados. No pasa nada. Pero cuéntanos, ¿qué hay en una rutina de piso? ¿Itzel o Andrea? Itzel dice yo. Bueno, pues creo que es como lo que la mayoría conoce cuando hablan de gimnasia, entonces pues es lo que todos ven, así lo que dicen, así que haces piruetas y todo eso. Uh-huh. Exacto. Así muy simple. Y la última, ya se me olvidó, ¿cuál era la última? Salto. El salto, ¿qué es el salto, Abby? Ayúdanos tú en esa. Salto, pues es una pista en la que tienes que correr y al final hay se llama caballo, que es como digamos, es que no es plataforma, pero pues es como elevado, y hay un botador antes en el que corres para tomar vuelo, botas en el botador y se te da el impulso para brincar sobre el caballo y pues ahí puedes hacer los elementos que te piden. Que son giros, y bueno, es complejo, entonces como pueden escuchar, que yo radio escuchas, pues no es sencillo un oro en all around, ¿no? Destacar en las pruebas y sumar los puntos, y por eso es muy destacado el oro, el all around, aunque bueno, cada disciplina pues es compleja, ¿no? ¿Cuál es tu favorita, Andrea? ¿Cuál es la que dices me gusta más? ¿O no tienes favorita? Yo creo que barras. Barras decíamos. Sí. ¿Y en tu caso, Itzel? También barras. ¿Barras? Y Abby, pues, No, viga, ¿no? Me imagino. No, justamente es barras también. ¿También? Sí. Qué curioso. ¿Y por qué? ¿Por qué las barras? Sobre las otras. No sé, a mí me gustan mucho porque es como donde siento más que vuelo, por así decirlo, como que hay mucho vuelo en todo, es muy dinámico, muy rápido, muy... Y son altas las barras Sí. también, ¿no? Tienen una altura considerable y bueno, no sé si ustedes, querida comunidad más joven que nos escucha, ha visto estos videos virales que nos salen en los Reels o en el TikTok del 10 perfecto.
el 10 perfecto de Nadia Comaneci y creo que fue en barras, ¿no? Precisamente, si no me equivoco. Entonces, pues para que se den una idea de cómo es esta competencia, ¿cómo o cuál consideran que es el momento más difícil? Ya hablábamos un poquito de la concentración, de pensar pues en lo que vas a hacer y no en el objetivo, pero para ustedes, ¿cuál es el momento más complicado? ¿Quién dice yo? O sea, en la competencia. En la competencia, sí, o antes. Bueno, pues sí, antes sí se sienten como todos esos nervios. Yo digo que lo más complicado es pasar el primer aparato. Pues sí, es donde como que te deshaces de los nervios, ya después es un poco más fácil el resto de la competencia, excepto por viga, porque ahí sí es controlar mucho los nervios. Sí. Yo diría que es viga. ¿Hay algún orden en los aparatos? ¿Hay algún Pues más o menos. O sea, depende del aparato en el que empieces, ya hay como un orden establecido de cuál sigue. Pero en sí no hay como orden de tú empiezas así que siempre vas a empezar en alguno. Como que es aleatorio en cada competencia. ¿Y eso lo sabes antes o hasta que llegas te dicen? Pues sí, a veces te avisan antes en qué aparato vas a empezar. Perfecto. Y ya puedes, no sé si hay alguna estrategia en el orden o no. Pues ya te haces bolas. Entre niñas pues es como siempre se va recorriendo un lugar. Si empezaste primero, pues en el siguiente aparato eres la última y así van como avanzando también. Oigan, y entonces hay esta complejidad de, ya lo dijimos, de la técnica que requiere cada aparato, pero profesor, ¿cómo se preparan también para competir en cuestión de si requieren trabajo de gimnasio, por ejemplo, de elementos, y además la escuela, ¿no? Combinar todo esto, ¿cómo le hacen? Bueno, en mi caso, bueno, yo lo que hago más es convencerles que vengan lo más frecuente posible. Sí, sé que, bueno, ellas son más que nada estudiantes deportistas, entonces, dependiendo del nivel, yo les digo, si estás en tal nivel, pues con que vengas 3 veces, entrenes de veras, bueno, cuando entrenes de veras se refiere a que esté con una buena actitud, porque a lo mejor pueden hacer lo que uno les dice, pero no es lo mismo hacer con una actitud, mejor por decir, levantar un peso 10 veces, como si fuera obligación, a pensar para qué me va a servir. Y respecto a lo de las competencias, si hay un orden, ¿no? El orden de barras, el orden en gimnasia es salto, barras, viga y piso. Entonces, como entran varias gente a entrenar, no van a empezar exactamente en orden, pero si comenzaron en viga, tienen que seguir el orden. De viga seguiría piso, luego salto, luego barras. Y en salto de caballo, bueno, el nombre de caballo es porque antes era algo parecido a un caballo, pero como la gimnasia ha ido evolucionando y hubo sí accidentes fuertes cuando empezó a evolucionar la gimnasia, pues yo supongo que la FIG tiene su apoyo técnico y cambiaron totalmente la forma de lo que se llama salto de caballo. Ahora en realidad es una lengua. No sé si han visto no sé si se diga los tipos de los, bueno, ya de acuerdo decir de quién hablan, de los Rolling Stones. Claro. Es una lengua. Sí, así tal cual, es una lengua que está un poste abajo, pero está hecha de tal forma de que puedan saltar. Entonces, salto de caballo no se refiere exactamente que tengan que saltar con las piernas, porque todo el mundo piensa que hay que saltar con las piernas. No, el problema es que hay que saltar con las manos, encontrar cómo pueden saltar con las manos. Entonces, pues pasan por todo un proceso que primero tratan de librarlo y ya, pero poco a poco, según conforme el nivel va subiendo, empiezan a entender que hay que saltar con los brazos. Exacto, sí, porque sí hay un impulso con las piernas en el botador, como nos decía Abby, pero después también con las manos tienen que... Sí, ya tienen que hacer evoluciones en el aire, ¿no? Claro, cuando empiezan a comenzar solo es ir con el cuerpo extendido. Y se ha hecho muy especializado, profesor, ¿no? Porque ahora hacen unas cosas impresionantes que uno ve los videos pues de hace muchísimos años y eran elementos pues muy sencillos, ¿no? Que saltaban y ya, fin. Pero ahora hay unas piruetas y unas vueltas y unas cosas muy complejas, ¿no? Que se realizan. Sí, y respecto al proceso, bueno, yo desde ya te les indico cuándo van a hacer las competencias, cómo van a hacer para que ellas vayan poco a poco
ordenando, ya sea su escuela, si van a tener examen, cuándo van a hacer. Entonces, en el caso del regional es cuando comienza por lo regular el año escolar de ellos. Entonces, más o menos sí pueden llegar, ¿no? Sí, lo difícil es cuando hay exámenes o así, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo haces en tu caso, Abby, para gestionar la escuela y el deporte? Ay, pues sí, es complicado. Creo que los primeros 2 años fueron los más difíciles, porque pues es como que la facultad es más rigurosa en ese aspecto los primeros 2 años y más demandante. Ahorita lo siento un poquito más relajado, ya voy a hospital y Pero además medicina. Sí. Qué barbaridad. Y pues a mí me funciona organizarme y estudiar en las madrugadas, la verdad. O sea, no me gusta desvelarme, prefiero dormir temprano y pues estudiar en las madrugadas. Eso lo he escuchado mucho, que en vez de desvelarte, te paras temprano. Sí. Okay. A mí me funciona más así. Y pues ya el entrenamiento en la mañana y pues el hospital en la tarde. ¿Qué tal? Entonces hay una gestión de tiempos importante para lograrlo. Y en tu caso, Andrea, ¿tú cómo lo haces? Tú vas en la prepa. Sí. Intento hacer las tareas en la escuela para pues ya tener más tiempo para estar justo en la gimnasia y llegar a mi casa para cenar, bañarme y dormir. Y ya. Administrar el tiempo. Sí. ¿Y Itzel? Bueno, yo ahorita ya soy recién egresada, pero qué bien. antes yo la verdad sí me desvelaba. Regresando de entrenar era llegar a pues hacer lo que tenía que hacer y también aprovechar cada momento del día que tuviera libre para avanzar en los tareas, trabajos. Entonces tiene que ver con la organización. Y algo que mencionó el profesor Enrique Espinosa, que se me hace muy relevante, es lo que decían de entrenar de veras, ¿no? De estar ahí, no nada más estar y ya, sino estar y trabajar, ¿no? En el entrenamiento. Eso lo voy a aplicar con mis chicos de servicio social. Tienen que estar de veras, ¿no? No nada más estar. Entonces se me hace muy importante. Porque pues cualquiera puede ir y ya, pero trabajar, entonces es complejo, ¿no? Oigan, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría saber un poquito del piso. Ustedes eligen sus canciones, porque esta es una rutina en donde pues es con música. Entonces ustedes eligen qué van a poner o lo trabajan con su entrenadora, su entrenador. ¿Cómo es en su caso, Abby? Bueno, pues como decía el entrenador, a niveles obligatorios es una canción pues ya establecida por la federación, pero a partir de nivel 6 tú puedes escoger tu canción para piso y pues es en mi caso opciones y ya de ahí se las enseñas al entrenador y pues la que diga esta me parece más adecuada para ti y pues ya luego montas tu rutina con una coreógrafa y pues ya la practicas. ¿Y en tu caso cuál fue? ¿Mi canción? ¿Tu canción? A mí me gusta mucho un DJ que se llama Martin Garrix. Entonces escogí una canción de él para mi rutina. Muy bien. Y en tu caso, Andrea, ¿tú cómo le haces? ¿Cuál escogiste? Como soy nivel 3, pues ya está la rutina y la canción establecida. Es como la misma para todos. Sí. Okay. Sí. Entonces ya no tienes otra. Sí, Más no. que hacerla. ¿Y tú, Itzel? Pues el mismo caso, soy nivel 5, todavía es obligatorio. Todavía es obligatorio. Entonces hasta que llegas al 6 ya puedes escoger tu pieza. ¿Y tienen algún referente en la gimnasia? ¿Alguien que admiren, que nos compartan un poquito a quien admiran, Abby? Bueno, yo admiro mucho a Rebeca Andrade. Se me hace brasileña, ¿no? Sí, se me hace que es muy buena, me encanta ver su salto, es como que el momento en el que ves cómo espera el bote justo que dice el entrenador de brazos, se ve espectacular en el aire, entonces que admiro mucho su forma de competir. Andrea, que destacó además en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que le ganó un oro a las estadounidenses, que es complejo eso. Y en tu caso, Andrea, ¿tú admiras a alguien? No. No. Tú dices yo, nada más. Yo y mis compañeras. ¿Y tú, Itzel? Yo pues creo que más de la vieja escuela, bueno, ni tan vieja, ¿no? A Alia Mostafina, en general a las rusas. Me gusta mucho que mantienen como esa parte artística
sin descuidar como la acrobática. Claro. Es complejo. Por ejemplo, Rebeca es muy expresiva también, ¿no? Y es muy como histriónica. Entonces, también les califican esa parte como de arte o algo así, como que tienen que sonreír. O sea, hacer todo eso bien difícil y además sonreír. ¿Y cómo lo haces tú, Andrea, para hacer eso? Es complejo, ¿no? Sonrisa. A mí se me va a sonreír, o sea, no me acuerdo de sonreír. Entonces tienes que sonreír para que te den mejor calificación. ¿O no? ¿O no? ¿O sí importa o no, más o menos? ¿O Pues creo que sí es como proyectar algo, ¿no? No a fuerza sonreír, sino proyectar cualquier cosa. Proyectar ahí la energía, ¿no? Qué complejo. Qué complejo eso. Pues les agradecemos mucho que nos hayan contado un poquito de su disciplina. Felicidades por estos logros. ¿Qué viene para la gimnasia artística, profesor Enrique? Bueno, aquí en la UNAM lo que viene son los Juegos Universitarios, que van a ser el 14 de noviembre, es lo que tenemos en el momento. Ahí, bueno, ahí sí van a ser rutinas que cada una guste, o sea, se adopta otro programa, como lo podemos hacer interior, podemos usar ese tipo de programa. Es más flexible, ¿no? Ajá, es bastante flexible y más hacen lo que ellas sienten o que hacen mucho mejor. Porque ya no es obligatorio, si dicen tienes que hacer tal elemento, la tienes que hacer. Sí, ahí no hay de otra, Sí. ¿no? Entonces, estos Juegos Universitarios que son entre, pues, competidores de nuestra universidad, los estaremos viendo en noviembre, entonces. Ajá, en noviembre va a ¿Y qué tal es el profesor? ¿Los regaña mucho o qué? O más o menos. ¿Es duro? ¿Es duro pero justo, dirían ustedes? Eso se debe hacer particular. Ah, ok. No, está aquí es el increíble entrenador. el entrenador. Es buenísimo. Oiga, y nada más comentar rápidamente, 50 años lleva en la asociación. Ajá, 50 años. Se dice fácil. Pues sí, se pasó y 50 seguimos acá. Se pasó en un suspiro, ¿qué dice? Pues, Okay. pues no tanto un suspiro, porque hay muchas anécdotas, vivencias, logros, a veces pues no hay logros, pero bien, 50 años. ¿Cuántas generaciones, no? ¿Cuántas veces? Muchas felicidades, profesor. Ya hasta vienen sus hijos. Claro, ¿no? Los hijos de quien entrenó. Ajá, sí, claro. ¿Qué tal? Pues una felicitación también, pues profesor. muchas Yo sé gracias. que usted no habla mucho de usted, es muy humilde, pero muchas felicidades por esta trayectoria también tan larga que ha tenido nuestra universidad. Muchas gracias. Y que sigue, ¿no? Claro que sí. Le agradecemos mucho. Pues ya nos vamos. Rapidísimo, ¿qué consejo le darían a las nuevas generaciones de gimnasia que quieren entrenar, a las chicas que van empezando? ¿Qué les hubiera gustado que les hubieran dicho a ustedes? Empezamos por acá, con Itzel. Que escuchen a su cuerpo, que muchas veces como por querer dar más, por ser como muy autoexigentes, pues termina saliendo todo lo contrario. Entonces, simplemente que aprendan a escuchar cuando su cuerpo les dice, ya no, también su mente. Es muy importante eso, ¿no? Porque a veces no lo ignoramos, ¿no? Y vienen lesiones o vienen ahí cosas feas, ¿no? Y en tu caso, Andy, ¿qué le dirías a las chiquillas? No sé. ¿Tú a qué edad empezaste, por ejemplo? Es que empecé como a los 6 años y luego como pues, bueno, sentía como muy pesado, empecé a bajar de promedio y pues me sacaron para echarle más ganas a la escuela. Y pues así estuve, pero... Pero ¿te gusta la gimnasia? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la gimnasia? Pues... Sufrir. Sí. No, pues, me gusta mucho como la sensación de barras, que es como muy fluido todo ahí. ¿Y qué le dirías a una niñita que te dice, oye, Andrea, yo quiero entrar? No, pues, ¿sí? Que sí, que jale, que vaya. Bien, muy bien. Y en tu caso, Abby, ¿qué le dirías a las pequeñas generaciones? Pues yo creo que les diría que si lo van a hacer, lo hagan con amor. Que la gimnasia es un deporte muy duro en muchos aspectos, mentalmente, igual físicamente. Entonces, creo que si te gusta, a veces hay días en los que de verdad dices, ya no puedo, pero si lo haces con amor, es mucho más sencillo, o sea, no te pesa hacer las cosas. Les agradecemos mucho que nos hayan contado esto, destacar lo que nos dice Itzel, ¿no? Escuchar al cuerpo, también
Hay veces en que queremos hacer las cosas por obligación o así, y pues priorizar la salud mental, ¿no? También que se ha hablado mucho de eso en nuestra universidad últimamente, y que también hubo una lección de ello, ¿no? De Simone Biles en Tokio, ¿no? Me parece, que se retiró, ¿no? Totalmente priorizando esa salud mental. Entonces les agradecemos mucho que nos hayan contado esta historia, y que disfruten su disciplina, y que ese disfrute los lleve al oro, ¿no? O sea, que no sea al revés, ¿no? Que no lo sufran. Andy. Pues muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Giselle Maya. Muchas gracias, Itzel. Gracias a ti. Estuvo también con nosotros Abigail López Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Y también estuvo con nosotros Andrea. Sí. Andrea Sofía López. Gracias. Y el profesor Enrique Espinosa. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí, y seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, y como ustedes saben, cada semana les compartimos una pieza musical inspirada en el deporte en nuestro segmento Fundamentos Sonoros. Hoy escuchamos el himno de la Liga de Campeones Femenil de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, mejor conocida como UEFA, de la Champions League de femenil. Este himno se utiliza en la presentación de los equipos del inicio de cada partido de esta copa, de este campeonato. Su letra está escrita en 3 idiomas, alemán, francés e inglés, y destaca por el uso de voces femeninas. La temporada 2025-2026 comenzó el 7 de octubre y concluirá en mayo del año que viene, 2026. Así que escuchamos el himno de la UEFA Champions League femenil, interpretado por el Groot Omroep, o el Gran Coro de Radio de los Países Bajos. Fue compuesto por Erik Jan Grof y publicado en 2021 por la UEFA y por Massive Music. Si ustedes nos escuchan por Facebook, si nos ven por Facebook, los invitamos a que escuchen la pieza en Radio UNAM o en su radio convencional. Que la disfruten. En todos tus sentidos. Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Goya Deportivo, cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas. Las ciencias y las humanidades del deporte. Sábados de 8 a 9:30 de la mañana. Por el 860 de AM y en radio.unam.mx. Soy Deporte UNAM. Radio UNAM, experiencia sonora.
Vamos a entrar. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Si ustedes nos quieren mandar un WhatsApp, si conocen más música relacionada con el deporte, pues coméntenlo en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo, o en el WhatsApp, que les recordamos el número 55 45 33 64 37, o en nuestro número en cabina 55 56 82 28 12. Son las 9:07 de este sábado 11 de octubre y seguimos en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el Día Mundial de la Salud Mental se celebra cada año, el 10 de octubre, y de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, es una oportunidad global para crear conciencia, mejorar la comprensión y fomentar la acción sobre problemas de salud mental en todo el mundo. Y para hablar sobre este tema, charlaremos con el doctor Pedro Wolfgang Velasco Matus, doctor en psicología y también académico de nuestra Facultad de Psicología de la UNAM, y quien es coautor del artículo Relación entre la actividad física e indicadores de salud mental, y otros muchos que si los decimos nos va a ir el programa acá. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá, doctor Pedro. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acudir al llamado, porque creemos que es muy relevante el tema de la salud mental, por el Día Mundial, que es el 10 de octubre. Pero se ha hablado mucho de esto en nuestra universidad, ¿no? En últimas fechas. Sí. Y nos llamó mucho la atención este artículo y por eso lo conocimos y por eso lo invitamos. Y bueno, preguntarle esta relación entre la actividad física y la salud mental. Pareciera que no tienen nada que ver, pero cuéntenos un poquito cómo se relaciona. Pues tiene todo que ver. La actividad física, ya sea que se haga de manera profesional o no, se hace la distinción entre actividad física y deporte, ¿no? Por la intensidad, por la intención, por el propósito y motivo con el cual se desempeña la actividad. Pero ya sea que se haga de manera individual, en equipo, de manera profesional o no tan profesional, los impactos en la salud mental son muchísimos. Se tienen por lo menos 3 áreas identificadas a muy grandes rasgos, que son los beneficios a nivel fisiológico, a nivel psicológico y a nivel social. Entonces, afortunadamente es una actividad que requiere o demanda menos que otras cosas y se puede desempeñar de muchas maneras. Y los beneficios en muchos casos pues son inmediatos o a corto plazo, pero si los mantenemos se pueden notar en muchas áreas de nuestra vida. Totalmente. Y hablábamos precisamente más temprano con tiro con arco, un chico de tiro con arco adaptado, Jaime Solís, que tiene una cuadriplegia y nos decía los beneficios que le ha dado el ejercicio, ¿no? Porque bueno, he sufrido obviamente el deporte en el sentido de que tienes que sacrificar, tienes que entrenar bastante. Y yo le decía, bueno, si es tan complicado, ¿por qué lo siguen haciendo? Sí. Por estos beneficios, ¿no? Sí. Por estos beneficios que dicen, no, si no lo hago me siento mal. Y las chicas de gimnasia también nos decían, ¿no? El disfrutar lo que estás haciendo en vez de pensar en la medalla, ¿no? Y eso te lleva a la medalla. Entonces, tiene que ver con esto que nos comenta. El disfrute es importantísimo y de hecho es una de las razones por las cuales la gente lo sigue haciendo, ¿no? Por supuesto hay diferentes tipos de motivadores. Unos pueden ser más de tipo intrínseco, como la propia las ganas de sobresalir o de sentirse bien con uno mismo. Por supuesto la medalla y otros motivadores a nivel social, como el reconocimiento de parte de pares, de amigos, de la sociedad en general. Hay quienes incluso, por ejemplo, piensan que ganando la medalla van a conocer, por ejemplo, al presidente o presidenta de un país. Y claro que esos son motivadores, ¿no? Pero mucha gente coincide en que en el momento en que deja de ser divertido y en el momento en que deja de ser disfrutable, pues todo se rompe, ¿no? Desde la psicología hay muchas teorías que hablan de bienestar y las más recientes dentro de la parte de psicología positiva hablan, por ejemplo, del goce y del disfrute, ¿no? Y de cómo la actividad tiene que cumplir esa meta, pues sí, motivacional, pero te tiene que mantener enganchado con base a tus propias habilidades y conocimientos, ¿no? En el momento en que la actividad, en este caso física,
te empieza a exigir demasiado, la actividad deja de ser gratificante, ¿no? Si tú te mantienes dentro de un deporte, dentro de una disciplina, y lo mantienes, pues sí, con ciertos retos y superándolos, por supuesto, entrenando y poco a poco avanzando, la actividad va a permanecer gratificante y va a ser divertida y te va a permitir florecer y sentirte bien en muchos aspectos. Pero si te ganan los estresores, si te ganan pues las demandas, diferentes exigencias, pues todo truena, y ahí es cuando uno empieza a cuestionarse si lo que está haciendo vale la pena. Claro, totalmente. Y este artículo de la relación de la actividad física e indicadores de salud mental, bueno, porque también tenemos que distinguir, ¿no? Que la actividad física pues no es lo mismo que el deporte, ¿no? El Claro. deporte ya es más normado, organizado, hay competencias, y la actividad física pues puede ser ir a correr, puede ser hacer yoga, Salir o a caminar, caminar. moverse, sí. Y explícanos un poquito cómo surge este artículo y a qué conclusiones llegan. ¿Cuál es la hipótesis y después a qué conclusiones llegaron? Justo la inquietud era distinguir entre los tipos de actividad física y deporte, porque de pronto los tenemos muy separados y se parecen más de lo que creemos. La actividad física es casi cualquier movimiento que implique mover las partes del cuerpo, ¿no? De manera muy formal, el artículo dice de sistema osteoesquelético, ¿no? Sí, muscular. O sea, así. casi cualquier cosa que hagamos. Claro, salir a caminar con el perro, levantarse del sillón, estirarse, ir al súper, ¿no? Todo eso puede contar como actividad física. Y ya cuando hablamos de ejercicio, se habla más de esta estructura que tú bien mencionabas, ¿no? Del propósito, de hacerlo, pues valga la redundancia, estructurado en cuestión de movimientos, de metas, por ejemplo, anotar un gol o la canasta o cargar ciertas cosas. Esas son cosas muy particulares a ciertos deportes, ¿no? Hacerlo también con la intención bien dirigida a gozar de buena salud o de alcanzar una meta. Creo que esa es la distinción, ¿no? Claro. Que ahí es justo donde entra la distinción, porque se empieza a hablar de otro tipo de motivadores y de otras metas que se tienen que alcanzar, ¿no? Entonces, si se habla o se hace con la intención de bajar de peso, pues si no estás bajando de peso o de ganar peso, que Claro. es el caso de algunos, pues entonces no sé si podrías estar hablando de ejercicio. A lo que voy es, tendrías que estar con una meta bien identificada y dirigir tus esfuerzos al alcance. Sí, de lo eso. hacemos por algo, no, Claro. no lo hacemos nada más Pues porque sí. sí, ¿no? O Sí. sea, para sentirnos bien, Sí. para tener fuerza, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí, ¿qué papel juegan los indicadores de salud mental? ¿Qué es un indicador de salud mental? Pues se manejan como indicadores porque el fenómeno de la salud mental es muy, muy, muy amplio y muy complejo. Tiene muchísimas caras, tiene muchísimos indicadores, ¿no? Entonces, la idea de hablar de indicadores es como por enfocarnos en algunas cosas más particulares. Lo hablamos, por ejemplo, en cuestión de autoestima, lo hablamos en cuestión de autoconcepto, en cuestión de ansiedad, de estrés, de depresión, justo para no perdernos en esta complejidad inherente de la salud mental, ¿no? Entonces, nosotros decidimos en ese momento, para fines del artículo, enfocarlo en algunas cosas, cosas que fuera viable recolectar datos que nos permitieran, dentro de una comunidad con diferentes grados de actividad física y ejercicio, que nos permitieran justo acercarnos a interrumpirlos dentro de su actividad física para poder recolectar algunos datos, ¿no? Entonces, sabíamos que hablar de salud mental iba a ser complicado, así que lo enfocamos a estas cosas. Ok, sí, porque pues a uno le pregunta, ¿cómo está la salud mental? Bien, yo estoy excelente. Claro, y Entonces, si los interrumpes a la mitad de la rutina, seguramente no te quieren Claro, contestar. están en lo suyo, Entonces, ¿no? tampoco queríamos ser tan intrusivos, por eso las encuestas y los instrumentos que aplicamos en ese momento buscaban ser prácticos, bien puntuales, bien dirigidos, y pues creo que los resultados fueron bastante interesantes. Fue entre jóvenes, ¿verdad? Fue en jóvenes, sí. Principalmente jóvenes universitarios, tanto de escuelas públicas como privadas, pero sí, jóvenes.
con diferentes grados de actividad física, desde los que tienden más al sedentarismo, que es pues no hacer formalmente ningún tipo de ejercicio. Entonces agarraron a gente que no hace ejercicio y a gente que sí. Y a gente que sí hace, ¿no? En cuestión de horas y de días a la semana, el cruce ahí puede ser interesante porque hay gente que en un día quiere hacer todo lo que podría hacer en la semana y hay quien lo dosifica con sesiones más espaciadas, ¿no? Okay. Entonces buscábamos ese cruce justo para ver el efecto de diferentes cantidades de ejercicio en estos indicadores. Y entonces, a partir de este estudio, de estos cuestionarios, ¿a qué conclusión se llegó? Pues encontramos cosas interesantes y lo que más llama la atención es que hacer mucho ejercicio y hacer nada de ejercicio a muy grandes rasgos es lo que peor se asocia con salud mental, ¿no? O sea, hacer mucho y no hacer nada. Claro. Los extremos. Sí, los extremos. Es la gente que lo mantiene, no quiero decir normal porque se puede malinterpretar, pero la gente que lo mantiene bajo control en cuestión de no dejarse llevar por la intensidad del ejercicio, por la inversión que tiene que hacer de tiempo en el gimnasio o en su lugar donde sea que salga a correr, a levantar pesas, a hacer tiro con arco, lo que sea. Es la gente que lo mantiene estructurado, diría, la que mejores indicadores de salud mental tiene. Es la que se organiza mejor, es la que no deja de ir a trabajar o la que no deja de comer o la que no deja de estudiar por hacer ejercicio, ¿no? Y pues sí, llama la atención porque quienes se van a un extremo de hacer demasiado ejercicio, le invierten todo al ejercicio y empiezan a descuidar otras áreas de su vida. Y por el contrario, quienes no hacen ejercicio, pues sí se empiezan a notar algunos efectos de salud mental como insatisfacción corporal, niveles de estrés más elevados, niveles de ansiedad también más elevados. Por ahí aparecen algunos indicadores que podrían estar sugiriendo niveles de depresión y demás, ¿no? Entonces, ahí la relevancia de tener en equilibrio, ¿no? Y tener... Correcto, creo que la palabra es esa, buscar el equilibrio. ¿Qué tal? Y fíjate, cuando hemos entrevistado a varios de los estudiantes deportistas, pues les preguntamos cómo le hacen para llevar la escuela, llevar el deporte, y muchos, lo que la mayoría coincide, pues es la disciplina, ¿no? Que Correcto. Está, el deporte. Y la disciplina se ve en muchas formas. La disciplina se ve en llegar a tiempo. Y siempre digo, como psicólogos, los rasgos tienden a ser estables. Y cuando uno es disciplinado, por ejemplo, para el deporte, tiende a ser disciplinado en casa, tiende a ser disciplinado con la escuela, tiende a ser disciplinado en el trabajo, ¿no? Sí. Cuando coopera en un deporte, generalmente también coopera en los trabajos de la escuela, generalmente también coopera con diferentes niveles, ¿no? O sea, puede cooperar con gente que está a su cargo, hablando de una estructura vertical, pero también coopera con los de arriba y con los que están a su mismo nivel, ¿no? Quien es responsable, quien es empático, quien ayuda a conseguir la meta en equipo, eso se traslada a muchas otras esferas de la vida. Por eso la relevancia de mantenerlo estructurado y en equilibrio. Sí, los radioescuchas también se reportan a través de nuestras redes sociales. Un saludo, Víctor Vázquez, Minda Diana, Armando Guerrero, Joel Pacindo, nuestros fieles seguidores, Carlos Alberto Cervantes, Cris BT manda saludos afectuosos a Pedro Velasco. Gracias a todos y todas. Muchas gracias por estar ahí manifestándose. ¿Hay alguna, o qué cambios se producen entonces en el cerebro cuando se realiza ejercicio de manera constante? ¿Hay algún químico que se activa, que se genera? Se activan muchos, lo cual es bueno. A nivel neuronal, no solo en el cerebro, sino en todo nuestro cuerpo, funcionamos a base de reacciones electroquímicas, ¿no? Entonces, se habla mucho de dopamina y serotonina como los indicadores clásicos, la liberación de endorfinas que ayudan con el dolor, pero todo eso se traduce también a menores niveles de cortisol, que es uno de los indicadores clásicos de estrés. Se habla también de neuroplasticidad, ¿no? Gente que empieza a hacer ejercicio
empieza pues justo a ser capaz de hacer otras cosas, ¿no? O sea, el ejercicio y la actividad física pues activa todo tu cerebro y eso te predispone para hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, empujar un objeto o concentrar tu mirada, el mover el cuerpo en ciertas posiciones y de cierta manera, después lo puedes llevar a otras cosas, ¿no? Entonces, no solo es en el cerebro, sino que pues se traslada a todo el cuerpo. Es todo el cuerpo. Sí, es todo el cuerpo. Que tiene estos beneficios. Sí. ¿Y hay alguna actividad física específica que ayude más a la salud mental? Nos lo estamos simplificando, evidentemente, pero ¿hay algo que sí debamos hacer y algo que no? Pues de manera concreta yo diría que cualquier tipo de actividad física es bueno. Creo que darle prioridad a uno u otro sería un poco irresponsable y pues ignorar los beneficios de todos los otros. Pero creo que mientras uno se mantenga activo, creo que mientras uno haga el esfuerzo a veces de levantarse temprano o de llegar en la tarde a moverse un poco o incluso incorporarlo dentro de tus actividades cotidianas, creo que todo es benéfico para el cuerpo y para la vida que llevamos. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de esta charla y le agradecemos mucho que nos haya contado pues todos estos beneficios que tienen. Y yo me he preguntado si más personas, estudiantes, trabajadores, académicos, todo el mundo hiciera más ejercicio, también creo yo, usted nos lo dirá mejor, podríamos tener otros beneficios sociales, de tener amigos, de conocer personas, ¿no? Incluso la parte social es bien importante. Formas lazos, formas comunidades. Hablábamos hace rato de cooperación, podemos hablar de empatía. Incluso dentro de las diferentes actividades físicas, algunas requieren toma de turnos, ¿no? O manejo de recursos. Entonces, podemos llevarlo a muchas esferas de la vida. Incluso el pertenecer a un equipo y el portar un escudo o los colores de un equipo te da un sentido de pertenencia y de identidad, ¿no? Entonces, son muchísimos los beneficios y pues tampoco quiero satanizar a quien no lo hace, pero son tantos los beneficios que siempre la recomendación es que lo hagan. Sí, que lo hagan, sí. que lo intenten, que lo traten. Y claro, aquí en la universidad tenemos 98 disciplinas, sí, y yo creo que al menos alguna te debe gustar. Y hay unas que quizá no son tan físicas, bueno, aparentemente, ¿no? Ya nos han dicho que sí hacen sus rutinas, por ejemplo, en ajedrez o en Go o así, pero incluso pues, cualquiera de ellas, ¿no? Y la personalización es bien importante porque creo que lo puedes encauzar hacia lo que tú consideras divertido, ¿no? El ejercicio, por las exigencias que demanda, pues mucha gente le huye. Sí. Y como bien dices, la universidad afortunadamente tiene tanta oferta que algo vas a encontrar que te llame la atención. Entonces, enfócate en eso y manténlo divertido. Pues muchísimas gracias por toda esta información que nos ha dado, doctor Pedro. ¿Algo más que quiera decir? Una reflexión breve para terminar. Más que reflexión, justo a propósito del Día de la Salud Mental, si me lo permites, quisiera dar el teléfono del call center de la Facultad de Psicología para quien lo necesite, si se ocupa, ya sea de manera individual o para un familiar, un conocido, pareja, lo que sea. El número es el 55 50 25 08 55. Se brinda la atención de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y es totalmente anónimo, es confidencial y siempre hay algún especialista que les puede orientar. Es 50, ¿lo puede repetir? Claro, es 55 50 25 08 55, directamente en la Facultad de Psicología. Perfecto, de lunes a viernes de 8 a 6, ahí está la atención que es no solo para la comunidad universitaria. Es para comunidad abierta. Perfecto. Sí. Entonces... Y como parte de la Facultad de Psicología, eso por cuestiones de tiempo supongo que lo tendrían que buscar en la página de la Facultad de Psicología, pero contamos con varias clínicas que brindan atención a la comunidad. Perfecto, pues ahí está los recursos para que alguien necesita pues, desahogar algo, contar algo,
ahí está disponible. Con un profesional es siempre la recomendación, pero también un amigo, una amiga, pareja, familiar es muy, muy valioso, así que no dejen de hacerlo. Pues le agradecemos mucho que nos haya contado todo esto, doctor Pedro Velasco Matos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y seguimos en Goya Deportivo, ya estamos en la recta final de nuestro programa y se acerca el clásico del fútbol americano colegial de nuestro país. Pumas CU se enfrenta a las Águilas Blancas del IPN y vamos a escuchar las expectativas de ambos entrenadores en jefe y de los capitanes de ambos equipos. El clásico del fútbol americano colegial en nuestro país se disputará este fin de semana. Pumas CU de la UNAM se enfrenta a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional el domingo 12 de octubre a las 12 horas, en el Estadio Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Julio César Nava Piña, entrenador en jefe de Pumas CU, mencionó cómo se vive la jornada 6 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ONEFA, que presenta este duelo. Definitivamente no es una semana cualquiera, no es una semana más, es la semana y realmente la vivo como un sueño, con mucha emoción. Desde que tenía la oportunidad de prepararme como jugador para esta semana, siempre la vi así, como una semana distinta, con unos nervios distintos, con una hasta proyección distinta, porque me gusta visualizar muchísimo lo que puede ocurrir durante un partido. Me gusta imaginarme la guerra de Goyas y los Vuelums. Me encanta pensar en las jugadas grandes que puede tener mi equipo. Entonces, no es una semana más, es la semana. Y pues bueno, pues muy contentos. Escuchamos a Raúl Mateo San Román, entrenador en jefe de Águilas Blancas, quien comenta la emoción de este encuentro. Los dos equipos estamos ansiosos de llegar a ese día. Los dos equipos hemos trabajado para estar listos en este encuentro. La historia que nos precede con esta gran cantidad de juegos, de grandes espectáculos y de gran talento y jugadores que tenemos hoy en los equipos, queremos que sean ustedes testigos de esta buena fiesta. Y bueno, el Instituto Politécnico Nacional, nuestro director, el doctor Reyes, el doctor Sosa y todas las autoridades están muy emocionadas por hacerles extensiva esta invitación. Siempre que ustedes quieran y puedan acompañarnos, serán bienvenidos con la sede que este año consigue el Instituto Politécnico Nacional para este gran evento. Y siempre que el Estadio Olímpico Universitario esté listo para recibirnos, obviamente creo que es la mejor sede para el fútbol. Prestamos oídos a Esteban Espinosa, capitán de Pumas CU. Hemos estado esperando a lo largo de esta temporada este encuentro y realmente para nosotros es una gran oportunidad el poder vivir de diferente manera este clásico sin perder esa esencia, esa importancia y sobre todo esa responsabilidad que es para ambos equipos. Alejandro Mesa, capitán de Águilas Blancas, expuso la importancia de este partido. El clásico universitario es el juego más importante del país. Las dos instituciones públicas más grandes de México se enfrentan por el orgullo y la gloria. Entonces, para mí es un gran orgullo y para mis compañeros es una gran responsabilidad el enfrentar a este equipo en Puebla, como lo mencionaba el capitán Espinosa. También es importante que el fútbol se lleve a más rincones de este país, entonces, ¿por qué no el hacerlo en Puebla? Y seguro va a ser una gran fiesta deportiva. Consulta toda la oferta deportiva de la máxima casa de estudios en Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo y en deporte.unam.mx. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Pueden consultar todas las entrevistas y cápsulas de Goya Deportivo en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Búsquennos como Deporte UNAM y Goya Deportivo. Les damos cita para el próximo sábado en otra emisión de Goya Deportivo. Muy buenos días. El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final. Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido. Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.